Y la conversación individual es una conversación franca en qué estás haciendo ahora, ¿sí? ¿Te has preguntado qué se necesita para liderar equipos multiculturales en empresas transnacionales como Oracle? ¿Qué quisieras hacer? ¿Y cómo te ves en un año? ¿Y cómo te ves en tres? ¿Y cómo te ves en cinco? ¿Sí? Hoy en el ROREMI conversamos con Álvaro Carvajal, un referente de liderazgo tecnológico. Únicamente, la primera pregunta es muy fácil. Normalmente la gente sabe qué está haciendo en ese momento y te puede decir, yo hago esto, esto y esto. Álvaro ha convertido la gestión de personas, procesos y proyectos en su mayor ventaja competitiva. Popularidades impresionantes, es que viene una velocidad vertiginosa. Yo creo que se va a perder muchas de las funciones que estamos haciendo hoy. Eso, como todas estas transformaciones, eso viene intrínseco. En este episodio hablaremos con Álvaro de qué buscan realmente las empresas globales cuando contratan a un líder de tecnología. Cómo prepararte para ocupar un cargo donde ya no solo importan tus habilidades técnicas, sino tu capacidad de sostener equipo, visión y cultura. Es impresionante y a veces hay equipos muy grandes o en algún momento tienes un equipo muy grande, un equipo de 20 personas, más de 20 personas, te pasa de todo todos los días y tienes que gestionar eso. Si eres del mundo de tecnología, esta charla es tu ruta de ascenso. No tiene desperdicio, te invito a verla de principio a fin. Así que nos vemos en la charla, comenzamos. Bienvenido Álvaro a este Error I Meet. El día de hoy estamos con Álvaro Carvajal, así que bueno, vamos a partir esta conversación preguntándole a Álvaro, ¿quién es Álvaro Carvajal? Bueno, muy buenos días, Eli, y muchísimas gracias por invitarme aquí a participar de este espacio. Gracias a ti y a Rolaimes. Bueno, Álvaro Carvajal es una persona que tiene como aspiración en su vida ser un líder, ser un buen líder, que dirige y coordina personas y equipos, al igual que iniciativas y proyectos. Álvaro, y yo sé que efectivamente eres una persona que dirige equipos, que bueno, eres un excelente líder. Más adelante vamos a hablar un poco más de ese liderazgo, pero quisiera que me contaras un poco del Álvaro integral también, porque uno ve esos perfiles en LinkedIn, esos currículos maravillosos, y uno se pregunta también quién hay detrás de la persona. Soy un padre de familia, soy completamente comprometido en el tema familiar, con mi esposa, con mis dos niñas, con mi familia en Colombia, mi mamá que todavía está, por fortuna, mis hermanas. Soy una persona estudiosa, soy un lector, ávido lector. Me encanta leer divulgación, básicamente. Leo también un poco de novelas, pero la divulgación es algo que me gusta temas muy diversos. Leo economía, leo filosofía, leo antropología, leo de ciencia. Ahora mi tema es de inteligencia artificial, que es el tema de esta humanidad. Entonces estamos muy en esa lectura. Me gusta también la parte de educación. Es un perfil del Álvaro integral que viene un poco, tiene un contexto muy genético, muy de mi familia, una tradición muy docente. Ah, No sí, hago en tu docencia, familia hay tradición docente. mucha tradición, sí, por el lado de materno hay una buena cantidad de docentes ahí. Yo no soy docente de formación, pero hago otro tipo o expreso la docencia en otros contextos y me gusta, me siento bien. Ay, qué bonito, porque mira que la docencia, bueno, es una de esas carreras bueno, que uno que están súper lastimadas en Latinoamérica por un tema de salario, pero independientemente de eso, sabemos que tú no ejerces la docencia formalmente, pero cuando a uno le gusta de alguna u otra manera, pues la ejerce y quizás también ahí va un poco de ese liderazgo de Álvaro que va ligado con toda esta esencia que viene de casa y que, bueno, que es parte de la formación que uno tiene, de los valores que uno va trabajando con sus hijos y le va dejando. Oye, y de todos estos libros y pues de esa formación, de esa cultura docente, cuéntanos un poco de ti y cómo llegaste pues a estudiar ingeniería, cómo fue ese paso de llegar allí, porque pues hay un podcast, te cuento, hay unas publicaciones en LinkedIn que dice que SEO
no nace, sino que se hace. No Ujú. sé si lo has visto. Entonces yo diría acá, bueno, quizás uno nace líder o quizás no. ¿Cómo nació esto que estudiaste? ¿Cómo fue ese mundo para llegar a la ingeniería? Bueno, son dos cosas, yo pienso. La ingeniería, yo estudié ingeniería electrónica. Yo creo que hubo dos eventos importantes que marcaron mi decisión de comenzar con ingeniería electrónica. Y después de eso hay una cantidad de giros. Pero los eventos son básicamente principios de los 90, muy a principios de los 90 yo tuve acceso a un notebook marca Tandy. Era básicamente un procesador de texto. No hacía mucho más. Sin embargo, me fascinó lo que hacía. Me pareció muy interesante en cómo uno podía escribir, borrar, hacer líneas, hacer otro tipo de cosas, como un procesador de texto muy básico, pero era algo ya computacional. Fue como mi primer acceso a un computador propiamente dicho. Después hubo otro tiempo después, en el colegio, tuve algún momento en el que vimos circuitos eléctricos. Y la matemática de esos circuitos eléctricos, una matemática muy básica, pues me gustó. Me pareció bastante entretenido y me pareció cómo esos circuitos eléctricos se podían hacer muchas cosas. Y ahí finalmente, en mi búsqueda de una profesión que tenía como un abanico muy grande de cosas en las cuales quería enfocarme, decidí que ahí había un potencial a futuro, ¿sí? Que había un futuro muy marcado en esto y yo quería formar parte muy activa de ese futuro. Ahí decido que yo quería estudiar ingeniería electrónica, que era algo que estaba disponible dentro de lo que yo podía estudiar en la ciudad en Colombia de donde era. Comienzo a estudiar ingeniería electrónica, termino y muy al final de mi carrera aparece otra cosa que son las bases de datos relacionales y hago un giro, porque entonces eso es lo que me pasa a llamarme la atención y ahí hay un puente el cual construyo, comienzo, me invento un trabajo de grado con bases de datos relacionales para poder meter ese tema, para obligarme a aprender de ese tema y mi vida laboral también comienza ahí. Comienzo muy técnico en esa parte de gestión de bases de datos, como DBA realmente, y como administrador de middleware y otros componentes. Y así estoy una cantidad de años. Digamos que no en un liderazgo, yo hasta ahí no tenía como esta parte de líder, pero sí la parte muy técnica. Pero en ese transcurso, eso sucede en universidades. Trabajé inicialmente con universidades. Y ahí me doy cuenta y hay otras personas y hay otros roles que son mucho más de gestión. Entonces me empieza a llamar la atención de eso y comienzo a buscar algo que me prepare formalmente para hacer la gestión, porque estaba muy metido en la parte técnica. Así es como busco hacer un magíster en gestión de tecnologías de información y eso es prácticamente lo que me trae aquí a Chile. Y ahí comienza otra etapa Otro donde encuentro. otro cuento, donde empiezo a buscar opciones para trabajar en eso. Resulto trabajando en una PMO, después trabajando como project manager con cliente y después en la última parte de mi carrera, eh, casi una década, con la gestión de personas y de equipos. Cuéntanos cuáles fueron esos hitos que empezaron a marcar esa nueva dirección. Entonces, yo creo que los hitos de liderazgo vienen marcados del momento en el que soy project manager. Me enfrento realmente a un cliente y a coordinar y a gestionar el trabajo de otras personas, ¿sí? Para sacar un proyecto adelante. Ahí viene el primer hito importante en el liderazgo, ¿sí? ¿Cómo garantizar que un proyecto, que un objetivo salga adelante, motivando, ¿sí? O haciendo que unas personas hagan lo que deben hacer sin que esas personas reporten a ti? Las personas son de otros equipos, pero tú eres el responsable de sacar el proyecto adelante. Ahí viene un hito y un aprendizaje muy grande. Después viene la parte, es el contrario, es cuando el equipo realmente no pertenece a ti, reporta a ti ese equipo y tú debes igual ser responsable de sacar objetivos y sacar iniciativas hacia adelante. Ahí viene otro hito muy importante porque es una cantidad de aprendizaje que viene.
que no te lo da el primer esquema, este de gestionar la gente y tener que coordinar todo el trabajo administrativo y la vida y día a día. En el otro es un poco independiente. Aquí te toca. Es una parte bien bonita, pero de crecimiento gigante. Pero no quiero que se me vaya esto, porque quiero preguntarte un tema de la universidad, pero ahora que hablas de eso, muchas personas cuando se imaginan el tema del liderazgo se imaginan nada más, bueno, que voy a ser responsable obviamente de los resultados, que voy a aplicar estrategias, pero no se imaginan todo el tema administrativo que hay detrás y todo el tiempo que lleva el tema administrativo. Sí. Nada, es Es impresionante y a veces hay equipos muy grandes o en algún momento tienes un equipo muy grande, un equipo de 20 personas, más de 20 personas, te pasa de todo todos los días y tienes que gestionar eso. Es un desafío interesante, pero hay que vivirlo y se aprende de eso evidentemente. También aprendes a regularte y también aprendes a entender cuál es un tamaño óptimo para ti. No todas las personas tienen las mismas habilidades para gestionar de la misma manera. Hay gente tremendamente hábil con equipos muy grandes y hay gente que no, que se necesitan equipos mucho más pequeños para poder hacer una gestión óptima. Entonces, ahí depende un poco de ti. Sí, eso es verdad. Y yo creo que, no sé, Álvaro, yo también creo que depende a veces incluso del tipo de liderazgo que estén buscando, porque por ejemplo Mm. en tecnología, el tema de los Scrum Master, tú ves que, bueno, en algunas empresas lo ven como el Scrum Master, que tienen células pequeñitas, o sea, son 5 personas que tienen a cargo a veces máximo, como ya, pues después sí viene como un gerente que va a tener ya a los Scrum Master a cargo, entonces a veces depende un poco también del tipo de liderazgo que estén buscando, ¿no? Para determinar la cantidad de personas. Sí, hay liderazgos, o sea, hay requerimientos muy técnicos y hay roles muy específicos y evidentemente entre más cerca estés a la primera línea, pues más tienes que estar ahí con la operación, entre más lejos estés de ese primer punto, pues tienes que aumentar realmente tu grado de abstracción respecto a lo que se requiere. Me gustaría preguntarte el tema de que dijiste que en la universidad, ya cuando estabas cercano a realizar tesis, hiciste un giro y te fuiste hacia esta parte de la gestión de las bases de datos. ¿Qué pasó allí? Y sabes que te lo pregunto porque más que curiosear, pues en la vida de Álvaro, está el tema de que muchas veces cuando estamos en este proceso de nuestra carrera, de buscar lo que nos gusta, nos da miedo, porque dice, oye, yo partí por acá y me quedo por acá. Eh, y tú tomaste esa decisión. Entonces cuéntanos un poco qué te llevó a ese giro que finalmente pues te permitió ser DBA y trabajar en otras empresas que después vamos a estar hablando de eso. Yo pienso, Eli, que hay como dos componentes. Una es la parte circunstancial, ¿sí? El mundo de la electrónica, cuando comencé, era muy idealista también, de parte mía, ¿sí? Es decir, no me imaginaba electrónica, me imaginaba la construcción de robots, brazos mecánicos, una cantidad de cosas que en el contexto donde yo estaba, eso no existía realmente, o era muy escaso. Entonces, ahí en el transcurso de una carrera te das cuenta que tus opciones en el mercado son bien complejas para llegar a poder involucrarte, o sea, engancharte en el mercado o hacer algo por tu cuenta. Entonces eso también, eso es una realidad, sí, es una realidad que era más desconocida en el momento del inicio, no tan desconocida cuando se va llegando al punto final. Y la otra parte es definitivamente que aparece un tema que tú no tenías en el radar. Y aparece el tema, como lo mencioné, es el tema de las bases relacionales, donde yo lo consideré un tema lindo, ¿sí? Era un tema bien entretenido. eh, Me encantó cómo manejar los datos, ¿sí? Esta parte del dato como tal y todo lo que se podía hacer con ellos me fascinó. Lo vi de hecho en unos cursos de redes. Ahí comenzó con eso y simplemente es como un chispazo que sale y es de los que tú dices, yo quiero aprender de eso, ¿sí?
Oye, ¿sabes qué? Me hiciste acordar a Víctor Cooper porque él, bueno, y a un invitado que tuvimos aquí en el podcast, que se llama Francisco Mundaca. Yo le pregunté, Francisco es profesor universitario y pues tiene como 35 años de experiencia. Y yo le preguntaba a él qué recomendación le podía dar a alguien para estudiar y él decía algo que te apasione, algo que hagas bien y algo que genere dinero, ¿no? Porque hay que vivir de algo. Sí, ya. Y justamente me hiciste acordar eso porque efectivamente tuviste, oye, mira, pues la electrónica, por lo menos acá, no era como yo me la imaginaba. Esto pues tiene un campo porque los datos en aquel momento y hoy por hoy Ujú, siguen siendo todo un ujú, tema porque pues se genera N cantidad de información de allí y además es algo, como dices, que te dio la chispa, o sea, sí, que te motivó. Y eso es algo ujú, que siempre digo a la gente que da el podcast, los papás eh, que tienen sus hijos, que esa es la clave, ujú. ¿no? Que esa es la clave y que se atrevan pues cuando la ven esa chispa, a analizarla y perseguirla. Que no se queden ahí como con eso. Sí, y yo creo que es también darte el permiso de ser flexible, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de conocimiento y de formación y el hecho que hayas decidido enrolarte en una formación específica no te limita a eso. Es decir, ahí adquieres una gran cantidad de conocimientos que los puedes llevar a muchas cosas diferentes. Y no hay que ir muy lejos, solo ver las carreras de vida de muchas personas y te das cuenta que ves filósofos programando, ¿sí? O es programadores haciendo literatura, escribiendo libros, o es gente que hizo grandes empresas haciendo filantropía, no sé. Es también darse el permiso en la vida de reinventarte o rehacerte de acuerdo a los gustos, a las necesidades, a las circunstancias. La vida es así. Entonces, siempre si quieres algo y puedes construir para generar oportunidades de hacer cosas distintas y lo quieres hacer, bienvenido. Yo creo que es algo Bienvenido. bien interesante. Y también el tema de la flexibilidad, yo digo que la flexibilidad bien manejada, bien pensada, es también una de las herramientas estratégicas que necesitan el líder hoy por hoy, porque imagínate, pasamos de la pandemia a, Ujú, bueno, tú trabajaste bastante remoto también, pero a nivel mundial pasamos la pandemia, trabajamos híbrido, algunos siguen remoto, otros totalmente presencial, pero el tema de la flexibilidad siempre en el liderazgo es súper importante. Y hablando un poco de esa flexibilidad y el camino, sé que estudiaste en la universidad, te viniste en algún momento a Chile, porque Álvaro es colombiano, él llegó a Chile. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese transitar, porque sé que también estuviste en una empresa súper importante como Oracle. ¿Cómo ha sido un poco esa trayectoria por esas empresas? Bueno, trabajando con universidades, entonces era como mi mundo la gestión académica. De ahí salto a Oracle y en Oracle comienzo como DBA, después en la parte de gestión de proyectos en la PMO, que me aportó enormemente tener una red grande de personas conocidas para el rol que venía más adelante, que era el de Project Manager con clientes. Fue una trayectoria bonita. Realmente me gustó. Tuve la oportunidad de trabajar en un ambiente multicultural, con clientes en muchos lugares del mundo que tenían operaciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia, con desafíos también, ¿sí? Había que no atender clientes que comenzaban su trabajo muy temprano para nosotros o muy tarde para nosotros y Muy están al tarde. otro lado del mundo, entonces eso también tiene un costo en lo personal, pero una experiencia bastante interesante. Y después vengo a otra empresa también muy grande que hace algo muy distinto, impulsado de cierta manera. Yo quería eh, obligarme o demostrarme que tenía la capacidad de moverme a otra empresa, de cambiar de rubro, de que no era solo palabra lo de la flexibilidad, sino que era capaz de mentalmente ir a hacer otro trabajo y hacer algo diferente. Entonces aquí es donde entro en la parte de los servicios de recursos humanos eh, y aprendo de esa complejidad, que es una complejidad muy particular, un perfil de profesional diferente con el que venía trabajando.
donde aprendí cualquier cantidad de cosas. Y ahí también resulta la parte de desarrollo, que en mi trayectoria nunca el desarrollo apareció. Apareció desde el mundo académico, pero en el mundo académico tampoco yo fui una persona ni muy versada ni muy animada por la codificación. Siempre, de hecho, cuando siempre tenía trabajos en grupos, yo era el que tomaba cualquier parte que no fuera la de codificación. Pues bueno, llegó la oportunidad de liderar equipos en codificación donde básicamente llegué a aprender de todo. Llegué a aprender de la parte humana, llegué a aprender de la gestión y llegué a aprender de la parte técnica donde tenían que enseñar de todo. Y me imagino que realmente también fue un trabajo desafiante para las personas que yo estaba liderando en ese momento, de tener un líder que desconocía lo que ellos estaban haciendo, pero fue un trabajo muy bonito de aprendizaje mutuo, pienso yo. Qué bonito, porque mira, bueno, yo rescato varias cosas. Uno, yo he entrevistado varios líderes que también han estado en tecnología y te cuento que también partieron como tú porque en algún momento no se imaginaron ser líder del área de tecnología, no sabían código, pero también después se dieron cuenta que como dicen los grandes empresarios, muchas veces lo que necesitas es personas que sepan más que tú en un área y que tú tengas la habilidad de poder articular. Yo esa habilidad le llamo articular los talentos. Cómo yo articulo a cada persona, el talento de cada persona para que pueda estar y ejercer esa labor en esa cadena y finalmente pues llegue al resultado. Ujú. ¿No? Entonces yo lo veo así. Y lo otro que te iba a hablar era que, bueno, por acá ya han pasado varios Oracles, eh, y, y yo siento, y esto te lo digo con la mayor sinceridad, yo siento que hablan tan bonito, como, Mm, bueno, entré en Oracle, hice esto, pero yo digo, wow, mira, no todo el mundo entra en esas empresas, hay que ser realistas, o sea, hay muchas personas que se postulan y no quedan. No porque sean malas, simplemente pues porque hubo de repente un candidato mejor, con mejores habilidades. Eso. ¿Qué habilidades tú piensas que vio Oracle en ti para contratarte? Porque tú dices que igual era un desafío, o sea, mm. aquel se levantaba más temprano, tú más tarde, hablar otros idiomas, o sea, ¿qué habilidades tú crees que vio Oracle en ti? Bueno, ahora con una empresa muy grande con muchas líneas de negocio, yo conocí una, entonces es complejo hablar por las otras, por las que yo no conocí. Yo creo que la llave fue tener conocimientos en lo que estaba haciendo. Evidentemente yo tenía unos años de experiencia trabajando con sistemas Oracle, entonces en las entrevistas técnicas me supe desenvolver respecto a lo que me preguntaban. Tuve la posibilidad también de, bueno, hay un tema aquí idiomático, este es un proceso que, como donde yo entré, en un proceso completamente angloparlante, entonces también tuve eso, la fortuna de que yo ya sabía inglés y podía conversar y tener una entrevista en inglés, que también generó unos desafíos, cuando yo tenía mi mundo técnico en español y después llegué a una entrevista a, hacer, a traducirla en un mundo técnico en inglés, que yo no había vivido, pero de ahí sobrevivimos. Entrar a Oracle, yo creo que de las partes más importantes para una persona allá es la capacidad de ser autónomo. El self-service es algo que está muy en el ADN de Oracle. Yo siempre les cuento la experiencia del primer día. El primer día llego a las oficinas, me presento, soy Álvaro Carvajal. Bien, mi agencia lo está esperando, espera aquí unos minutos que viene tal persona. Llegó tal persona y la persona dijo, ya te traigo el computador. Me entrega el notebook, me dijo, abre el notebook y en el notebook hay una hoja con unas instrucciones. Sigue las Ah, instrucciones, cuando estés online le avisas a tu jefe, mi jefe estaba en San Francisco, estaba en California, le dices que tú ya estás, que tú ya llegaste. Y me dio dos palmaditas en el hombro y se fue. Y así siguió el resto. No hay nada más. Entonces yo abrí el computador, seguí las instrucciones, el computador se instala solo. Yo genero detono el proceso de creación de mi cuenta, del resto de configuración. Ya estaba creada cuando llegué, pero el resto de configuración. Y vienen ahí, empiezan a aparecer otras instrucciones, configura la impresora, configura tal, pero todo, todo eres tú con la máquina
Y después llega el proceso del jefe, donde pues ya llegó, hay que contratarte con tu jefe, tú sabes el nombre de tu jefe, entonces tú lo buscas en el chat y empiezas, le dices al jefe, Ya estoy aquí, hola. ya llegué, y se acabó. Ya nada más, de ahí en adelante es tú defiéndete, entonces, bueno, ¿quién está aquí al frente? Preséntese los vecinos, diga al vecino, el vecino ya pasó por ese proceso, hasta les te habrá llegado el correo, mira tu correo, abre tu correo, aparecen ahí, deben haber llegado los links para hacer unos cursos, haz los cursos mientras tu jefe te contesta alguna cosa, entonces abre el correo, ve a los cursos y empieza a hacer los cursos, y así van pasando los días hasta que uno se va enganchando, pero no hay como un padre o una madre que te esté diciendo ni que te haga. Eres tú, self-service. Self-service muy, 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 no sé si llevado al extremo, es muy self-service. Mira, te voy a contar algo, porque el último ex Oracle que estuvo acá dijo Mm, exactamente lo mismo. O sea, puedo colocar el extracto del video y dijo exactamente lo mismo. Para trabajar en Oracle hay que tener autonomía. Y yo mm, le preguntaba, ya, pero eso es después que entras. mm. Entonces, yo me imagino, o pues no sé, tú consideras que entonces una habilidad que ven estas empresas cuando estás en el proceso de entrevista es que tú tengas la habilidad de ser autónomo, porque si no ellos saben que pues no vas a poder llevarla bien en la empresa. Yo creo que sí, desde el punto de vista cultural de la empresa, es algo que tú aspiras en el momento que haces una contratación allá, que la persona sea capaz de vivir en ese ambiente. No todo el mundo le gusta ese ambiente, eso también es una realidad. Hay gente que necesita mucho más contacto, más cercanía y también mucho más acompañamiento. ¿Sí? Entonces, o la desarrollas rápidamente para poder sobrevivir o terminas fuera. ¿Sí? Terminas fuera porque culturalmente no te acomodas. Sí, de hecho, ese ex Oracle decía, Mm, mi jefe me decía, si quieres no venir a trabajar presencial, quédate en remoto, cuando ni siquiera se hablaba del trabajo remoto en Chile. Y él le decía, no, yo me voy a quedar por salud mental, yo vengo unos 2 días a la mm, oficina porque yo necesito ver a las personas, decía él. Y claro, es este tema que yo me imagino entonces que, pues una de las recomendaciones que podríamos darle a las personas es justamente trabajar en cómo ellos en su proceso de postulación están demostrando que pueden ser autónomos. También hacerse esa pregunta que tú mm, decías, ¿yo me voy a sentir bien en este ambiente? Porque es mm. algo de lo que ellos van a preguntar. Se van a Sí, dar cuenta, no, quizás no preguntar, pero sí a ver. correcto, sí. Y yo creo que en el proceso de buscar dónde quieres estar, es importante evaluar la cultura de las empresas. Cada empresa tiene su cultura y su mecánica de operar y no todos encajamos en todas las culturas. ¿Sí? Hay mucha gente que encaja en culturas muy frías, hay gente que definitivamente no. O al contrario, hay gente que prefiere una cultura fría donde todo sea muy independiente, muy autónomo y tener tanto acompañamiento o personas que hagan cosas que uno puede hacer no acomoda. Entonces, eso es yo creo que fundamental, pensando en que nuestro tránsito por alguna organización es un tránsito con un tiempo que vale la pena. Así es. Oye, y lo otro Mm, que igual salió en lo que dijiste de estas empresas tipo mm, Oracle, que también lo dijo el ex Oracle, pero no directamente, pero es el tema del idioma. ujú, O sea, es el tema de poder hablar más de un idioma, en este caso inglés. Y yo no sé qué pienses tú, bueno, y tú me dirás, porque yo, pues, entre las entrevistas que hago, todo lo que leo, soy un poquito como tú, porque yo trato de mm, leer un libro a la semana. Así sea chiquito el libro, pero que sea un libro a la semana. Y bueno, las tendencias dicen, no, mira, no, yo no veo conveniente que se pongan que la gente estudie idioma, que ujú, hagan la inversión de estudiar idioma, porque ahora hay ujú, muchas apps, porque ahora te pones el micrófono, el ujú, audífono y todo. Yo no sé, yo no sé si es que soy la vieja escuela, ujú, yo no sé, pero yo siento que no hay como tú expresarte ujú, tranquilamente en ese idioma, e incluso debatir en ujú, ese idioma. ujú. Como que no es igual cuando tú lo haces allí, ¿no? Entonces, yo digo que igual estudiar el idioma hoy por hoy es importante. Eh, bien, bien interesante el tema que estás trayendo, Eli. Yo también, desde hace mucho tiempo ya había oído si ya las aplicaciones van a hacer la traducción por ti
Y hay razón, en gran medida, es decir, la tecnología hoy te ayuda enormemente a que tú tienes un documento en un idioma que no es el tuyo, escrito de una forma muy correcta y tú no tienes que hacer ningún esfuerzo por, ni siquiera por cuestionarte si eso es así o no. La realidad es que yo creo que todavía falta un tiempo importante en el cual nosotros como humanos, ¿sí? En este contexto de inteligencia artificial generativa, seguimos participando en las empresas de una forma muy activa, donde todavía esa traducción no se reemplaza. No es, vamos a tener conferencias con subtítulos, pero no es lo mismo esa participación. Mucho más fácil si uno se puede expresar en el idioma de la otra persona, que es como cualquier otro idioma, ¿sí? Es como el idioma de los recursos humanos, como el idioma de las tecnologías de información. Hasta cierto punto hay que tener un manejo para poder hacerlo. Desde el punto de vista práctico, ¿sí? Desde el punto de vista, quizás no tan práctico, es la habilidad que te da aprender un idioma o dos idiomas o tres idiomas, ¿sí? Y desde un punto de vista más humanista y más lingüístico, el idioma, hay parte de las culturas y de las idiosincrasias y de los pueblos que están definidos y enmarcados en el idioma. El idioma es una llave para entender cómo se comporta un grupo poblacional específico. Entonces tú tienes idiomas más prácticos y seguramente vas a tener pueblos me refiero a grupos poblacionales que hacen cosas de formas más prácticas. Y tienes otros que son más floridos y tienen cosas más floridas. No quiere decir que unos sean más eficientes que los otros, pero necesariamente, pero ese sí es el comportamiento. Hay idiomas muy precisos y hay idiomas más flexibles. Y de acuerdo a eso también tienes culturas. Cultura, Si te sí. llama la atención ese tema y si te gusta explorar y saber cómo viven los unos y cómo viven los otros, eh, entender otro idioma es una llave, ¿sí? Es una llave para entender esa cultura. Tú quieres saber por qué las personas angloparlantes son como son. Quizás uno de los mejores caminos es volverte angloparlante para que entiendas esas mecánicas de operar. Y así con los otros idiomas. Ojalá tuviéramos, pienso yo, cabeza y tiempo Sí, sí, para tener sobre todo tiempo. muchos idiomas en la cabeza. Sí, sí, bueno, hay personas que tienen la habilidad de aprender muchos idiomas. Hemos hablado del tema justamente de estos idiomas y de la multiculturalidad y cómo uno puede, a través de un idioma, conocer una cultura. Entonces, yo acá te quiero preguntar algo porque es uno de los desafíos que muchas veces y de los temores que muchas veces uno tiene cuando te ofrecen un cargo que tienes que hacer gestión multicultural. Yo sé que tú has estado en empresas donde has liderado equipos que tus personas de esos equipos están en varios países. Sé que has tenido equipos, pues, por ejemplo, en Chile, personas en Argentina, y sé que, bueno, que de repente te ha tocado comunicarte a la vez con gente que está en la India y que has tenido que manejar todo eso. Entonces, ¿cómo se maneja esa multiculturalidad en estos entornos para poder hacer una buena gestión? Porque, como te digo, no es igual los horarios, todos esos temas. Bueno, la zona horaria afecta. La zona horaria afecta. Normalmente la persona que está lejos se siente un poco sola, muchas veces no acompañada o no acompañada correctamente. Eso es una realidad y es algo que viene en estos equipos. Entonces necesitas autonomía, sí. Necesitas tener gente que pueda trabajar sola, gente que no necesite un vigilante para poder hacer las cosas. Yo pienso que en general, así esto es local, es mucho mejor tener personas autónomas que tener vigilante, ¿no? La autonomía, hay gente que viene con la autonomía porque desde muy pequeña la formaron así o nació así. Con otros hay que hacer un trabajo mucho mayor. Mira, en la filosofía Agile, en la filosofía Scrum, hay algo que es que no hay nada mejor que ser el dueño del destino propio. Entonces, yo creo que uno de los puntos para trabajar con las personas cuando estás en esa gestión es que todos, absolutamente todos, tengan el control de ese destino.
de ese destino en el qué y el cómo. En Scrum es el qué lo determino yo, lo determina alguien más, el cómo lo determino yo. Eh, Eso es fundamental, no solo para la autonomía, sino para la motivación, para la retención y una cantidad de elementos que es el crecimiento personal, ¿sí? Entonces yo pienso y soy creyente en que si uno tiene un motivador, llámese pasión, llámese aspiración, llámese lo que quiera, pero uno puede trabajar en algo que realmente lo te empujes, ¿sí? Tú no necesitas una persona que te esté diciendo que tienes que hacer. Hay que hacer un proceso de discovery. También muchas personas ya tienen ese proceso de discovery hecho, ya tienen claro qué es lo que quieren. Hay otras personas donde hay que hacer el trabajo de discovery porque a lo mejor no han sido conscientes o nadie les ha ayudado a que sean conscientes de ese proceso. Eh, no les ha interesado. Pero si tú trabajas vas a encontrar que todos tenemos algo allá que es nuestro motivador. Y si tú tienes ese motivador presente en algún momento de tu día a día o de tu año laboral, por así decirlo, tú logras llegar a muchas cosas de forma autónoma. Oye, a mí eso me encanta lo que dijiste, porque, bueno, pues eso es acá paréntesis del liderazgo, pero un poco cuando me hiciste recordar el tema de la queja. Muchas personas dicen, no, es que no puedo surgir porque es que el país, no sé, está mal, no puedo hacer eso Mm, porque el clima, qué sé yo. Sí es verdad que hay cosas que no podemos cambiar, pero yo digo, mm, cuando tú te haces cargo, y ahí viene la autonomía, mm, cuando yo me hago cargo, yo me vuelvo responsable. Yo me defino mi destino. Y por eso me encanta lo que dijiste. Pero yo tengo una duda, porque tú sabes que a veces uno llega a una empresa y el equipo mm, ya está armado mm, y uno llega a liderar el equipo, a gestionar ese equipo, a acompañar a ese equipo en llegar a los resultados, no solamente pues en resultados numéricos, financieros, sino también en resultados humanos. ¿Qué pasa cuando pues, no está la autonomía? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú acompañas a las personas para que descubran ese qué, ese cómo? ¿Cómo se hace eso, Álvaro? No sé cómo hacerlo, cuéntame. no, tú que eres coach, tienes más elementos de los que yo te puedo aportar acá. Yo, bueno, recibes un equipo, bueno, hay que conocer el equipo, ¿cierto? Hay que conocer el equipo, lo conoces en distintos ámbitos, no solo en el ámbito de la oficina, lo conoces dentro de la oficina y fuera de la oficina, para poder entender qué tienes allá. Lo conoces con los indicadores, saber cómo se comportan, cómo se desempeña cada una de las personas. Eh, y la conversación individual es una conversación franca en qué estás haciendo ahora, ¿sí? ¿Qué quisieras hacer? ¿Y cómo te ves en un año? ¿Y cómo te ves en tres? ¿Y cómo te ves en cinco? ¿Sí? Únicamente, la primera pregunta es muy fácil. Normalmente la gente sabe qué está haciendo en ese momento y te puede decir, yo hago esto, esto y esto. ¿Qué te gustaría hacer? O de lo que haces, qué te gusta y qué no, ¿cierto? Como para tratar de discriminar y ver la persona cómo está. Ese también puede ser una pregunta relativamente fácil. Cuando ya te pasas al quisiera, al futuro, ahí ya la conversación va un poco más lenta y no todo el mundo tiene una respuesta ahí en una sesión de una hora. A veces tú necesitas tiempo para ir y reflexionar y venir con una respuesta y obviamente cuando lo lanzas en un horizonte de tiempo mucho mayor, mediano tiempo, o largo tiempo, la respuesta tarda mucho más, pero tiene que ser un proceso reflexivo de qué quisiera hacer yo, cómo me veo yo cuando cumpla 30, 40, 50, 60 años, qué quisiera hacer, cómo quisiera yo mirar hacia atrás en la línea del tiempo y observar. ¿Sí? Ese es un trabajo muy interno, muy largo, pero es un trabajo que se hace con las personas, al menos yo lo he hecho, buscando, buscando tener esa reflexión, tener esa conversación que no trae necesariamente ni las soluciones ni las oportunidades para que la persona haga lo que quiera hacer, pero sí la reflexión de si por lo menos si yo estoy en el lugar que debería estar. ¿Sí? Y el equipo se va decantando. Hay gente que entiende que ese es su lugar y donde aparecen oportunidades, donde puede hacer muchas cosas.
Y hay gente que definitivamente sabe y se da cuenta que ese no es su lugar. Y eso está bien en un equipo. Que el equipo fluya y que el equipo rote. Y hay gente que va a tomar la decisión de partir. Y lo más sano es dejarlo partir y felicitarlo por su decisión de partir. Por muy bueno que sea. Y llega otra persona. Yo, wow, qué reflexión. Ujú, Me quedé pensando, como te decía, bueno, en mi caso, que también soy ingeniero electrónico como tú, y desde el mundo del coaching nosotros lo vemos como el arte de indagar. ujú, Es decir, lo que tú contabas, tratando de ujú, traducirlo al mundo del coaching sería, cuando uno llega a un equipo, hay que indagar. Indagar, a ver, ¿qué es lo que hay? Tú decías, veo las métricas, empiezo a ver lo que le gusta, lo que hace, lo que le gusta hacer de esas actividades, lo que no le gusta hacer. Y cuando empiezas a hablar de lo que quisiera esa persona, ahí decimos que empezamos a abrir conversaciones, ujú. ¿sí? Y hablamos del quisiera. Que el quisiera, yo siempre digo, bueno, el quisiera, yo quisiera ser la mejor mamá del mundo. Pero después viene la otra pregunta, que es la pregunta, yo le digo del aterrizaje. Y es lo que necesito. Y después me digo, necesito ser la mejor mamá del mundo. Bueno, no, porque a veces tengo que regañar a las niñas, Ujú, porque bueno, no tengo, sino que quiero que ellas vivan sus experiencias y esa claro, experiencia va a hacer que también se caigan. se caiga. Y yo Ujú. voy a estar ahí para, bueno, para, para ayudar. Para, para ayudar. Y siempre digo que esa conversación, esa dicotomía Ujú, del quiero y necesito, es súper interesante. Y una de las cosas que tú has dicho que me gustaron mucho también es el tema de que la gente necesita tiempo. Esas son conversaciones que no necesariamente un líder las va a lograr en una semana. Es un proceso de indagación, de tiempo. Y lo otro es de soltar. Y yo creo, yo pienso, Álvaro, que en los equipos que tú has liderado, que es tecnología, debe ser súper difícil soltar algo. ujú, Y digo, debe ser difícil porque yo también que trabajo en tecnología, sé también lo difícil que es reemplazar a un conocimiento técnico especializado. ujú, Eso debe ser difícil, entonces yo diría que hay otra habilidad, que es el hecho de la soberanía de la persona. Es como te ujú, acompaño a ver ese camino, sí, pero te doy la libertad de que si tú soberanamente pues elijas ujú. a dónde llegar. Otro camino, sí. Es un tema, yo pienso que de aprehensión y también de entendimiento de cómo opera esto, ¿sí? Nadie es eterno, o nadie debería ser eterno, ¿sí? O al menos también pienso que aburrimiento ser eterno en una posición, existiendo tantas cosas distintas para hacer, ¿sí? Cuando tú tienes una persona con un conocimiento técnico muy bueno, ¿sí? O tienes una persona muy buena, tu trabajo es en darle constantemente insumos para que esté bien. No exclusivamente o no necesariamente insumos económicos. Precisamente para eso es la conversación, que es tu motivador, porque tu motivador no necesariamente es el dinero. El dinero lo necesitamos todos. Lo necesitas a personas, lo necesitas tú para comprar, para las vacaciones, para la vida, para lo que se requiera. Y es un medio para alcanzar muchas cosas y es muy bueno, ¿sí? Pero definitivamente no lo es todo. Entonces, esa otra parte es esencial encontrarla. Y cuando aparece el desafío de soltar y de que la persona es muy buena pero no está en su lugar, bueno, eso es un resultado del proceso que comenzaste conscientemente cuando planteaste las alternativas o cuando planteaste la discusión. Es parte de, ¿sí? Como ahora que hablas de ser mamá, los hijos en algún momento se van de la casa, crecen, hay que acompañarlos en las caídas, dejarlos para que se caigan, se levanten y en algún momento partirán. Y eso es el proceso natural de la vida, así como si uno se mira al espejo, uno hizo lo mismo. Entonces, no hay mucho lamento en eso. Más bien sentirse, yo creo que el sentimiento como líder, en un caso de eso, debería ser un sentimiento de gratitud hacia uno mismo, de que logró acompañar a una persona en un proceso de transición, que a lo mejor si tú no hubieses estado ahí, esa persona lo hubiera tenido mucho tiempo después o en alguna circunstancia diferente. Yo pienso que si tú le puedes ayudar a una persona a que crezca y a la persona, que crezca profesionalmente como persona,
incluyendo si eso significa que la persona se vaya, pero si tú puedes contribuir en ese proceso, la gratificación para ti en lo humano como líder es inmensa. Ah, se fue una persona valiosa en tu equipo, el equipo de alguna manera se reacomoda. Ay, qué bueno, porque justo yo quería preguntarte como un líder Mm, deja huella, pero ya me lo mm, respondiste, ya me respondiste eso. Y definitivamente porque ujú, yo pienso que cuando un profesional está en un proceso de descubrimiento, y esto no tiene que ver incluso que si es un profesional que partió ayer, que se graduó, o sea, el resignificarse y el redescubrirse es un tema incluso del día a día. Hay momentos en que estamos más estables, pero otros ujú, que estamos en proceso de redescubrirse, que incluso algunos se generan por quiebres, ¿no? Como el fallecimiento de un ser querido, ujú, pues la partida de un hijo, un divorcio, etcétera. Y qué gratificante. Yo me hice acordar la palabra de la bondad, que no es como que me apiado del otro, sino que acompaño al otro en, en ese proceso, porque muchas veces lo que puede hacer un jefe, que no sería un líder, es todo lo contrario, es como, ujú, oye, mira, todo lo que he ujú, hecho por ti y tú te vas, ujú. pero te acompañé Sí. y te vas. Y no, es, oye, te acompañé y si este es tu camino, genial, pues le echamos ganas juntos y si no, quizás le seguimos echando ganas juntos, pero Claro. como amigos, Ujú. como buenas personas, pero ya no como en una relación laboral. Entonces ahí ya me respondiste esa pregunta de cómo se dejaba Bueno, huella. sí. Ya ahí me queda clara. Pero ahora me surge otra duda, Álvaro, porque yo sé que esa es la parte humana. ¿Y cómo esa parte humana te puede llevar a generar un beneficio también económico a la empresa? Porque finalmente a ti como líder también te evalúan en base a los resultados que tú logres con este equipo. Hay que entender que las empresas existen por una razón. ¿Sí? Venden bienes, venden servicios, venden alguna cosa, ¿sí? Así sean empresas sin ánimo de lucro, igual tienen que generar. Eso es algo que también hay que trabajar con la gente, ¿sí? Es decir, estamos allá y recibimos un sueldo, pero porque hay un organismo más grande que es una empresa, que está conformada por nosotros mismos y mucha gente más, que tiene un beneficio. Esto es un negocio, finalmente, y tiene un fin. Eso es una parte primaria. Sin eso no hay empresa, no hay empleo, no hay el resto de cosas. Dentro de eso viene el desarrollo de nosotros como profesionales y como personas que trabajamos en una empresa. Entonces hay que encontrar un balance o un trade-off donde inexorablemente, vuelvo al punto inicial, hay una razón de ser de la empresa. No hay forma de ignorarla, no hay forma de estudiarla. Dentro del contexto de lo que hace una empresa aparecen todas las iniciativas para que las personas tengan su desarrollo como individuos, ¿sí? Pero la contribución no tienes cómo dejarla. Ahora, el balance es un equilibrio muy complejo y hay organizaciones que apoyan mucho esto y organizaciones que apoyan muy poco esto. Independiente de eso, yo creo que siempre como líder o es una responsabilidad, una obligación tuya, si decides tomar un rol como estos, es estar encontrando oportunidades y espacios para que las personas y tú mismo encuentres cómo, cómo desempeñarte y cómo tener esos incentivos que te apasionan más en la parte individual y que hacen que tú estés siendo dueño de tu destino y empujando hacia adelante, eh, además de lo que haces, ¿sí? Porque no es la figura de que lo que hace la empresa no me gusta y yo busco un 5% de mi tiempo para hacer lo que me gusta. No, yo creo que uno debería buscar que en lo que uno hace, sea un porcentaje muy grande, ¿sí? Para poder estar alineado. Quizás aquí también viene un poco la parte cultural de la empresa, ¿sí? Yo estoy alineado con lo que hago. A mí me gusta trabajar con la minería o con petróleo o me gusta trabajar con farmacéuticas. Entonces yo debería estar contento, sí, yo debería estar a gusto en ese rubro en general. Y dentro de eso seguramente vas a encontrar cosas que no son entretenidas, que no son buenas. Y hay que buscar otras en las cuales yo tengo una motivación gigante para que mi trabajo general salga bien. Es un balance interesante. Sí, sí, es un balance interesante y lo que sí
Es que cuando la persona, yo creo, mira, lo que yo he visto en mis entrevistas y bueno, también a lo largo de mi vida profesional, es que cuando el líder le da esa oportunidad a las personas de ser escuchadas, ya te está dando la labor de indagar, que de paso que el líder no solamente hace eso, o sea, está en reuniones, está con muchos temas Ujú, administrativos, pero se da la labor de indagar, esa delicadeza de escucharte, wow, ya hay un cambio. Y la verdad, cuando las personas se sientan escuchadas, también obtienen mejores resultados. Y también uno se sincera, porque puede ser que la persona te diga, oye Álvaro, de lo que tú de mi tarea, esta no me gusta. Pero si, pues hay que hacerla porque no hay otra persona, también se sale de la queja, que es un ujú, poco lo que ujú, hablábamos de la autonomía. Es como claro. que, oye, nos sinceramos, yo sé que no te gusta, Ujú, pero nada, hay que hacerla nomás. O vamos a buscar una ujú, solución, ujú, vamos a trabajar en conjunto para que esto sea temporal. sí, Vamos a ver si es posible. Pero yo creo que el hecho de ser escuchado a la persona eh, genera un ambiente diferente y finalmente la gente se siente parte y ujú. también te da un resultado mejor. Y te da empatía, finalmente. Es decir, yo comparto tu dolor. ¿Sí? O a veces la gente se acostumbra a tener un dolor, pero uno sabe que el dolor es doloroso para uno, para el otro aparentemente no es tan doloroso, pero uno transparenta eso y, y- y genera esa camaradería, diría yo. ¿Sí? Es decir, como lo dices tú, comparto contigo, también genera opciones más creativas, ¿no? De darle solución a problemas que son parte de estar en una empresa, ¿sí? Pero problemas Sí, sí, totalmente. Y de la vida. ujú, De también. hecho, el otro día escuchaba a alguien que me decía, es que no puedo hacer esto. Yo le decía, pero, la pregunta no es no puedo, la pregunta es cómo hago para Claro, lograrlo. es como hago, sí, ¿Cómo cómo hago hago para para solucionar esto, lograrlo? sí. ¿Cómo Ujú, lo hago? No es el no puedo. Y cuando se genera ujú. pues eso, esa empatía que dices tú, las preguntas empiezan a cambiar. Empiezan a mirar ¿Cómo lo definitivamente. Y la hacemos? visión, ¿Cuántos proyectos sí, no han surgido así? muchos, Muchos, muchos. ¿cierto? Y se acomodan aquí cosas y se Mm, ganan premios para ujú, excelencia, de cosas que a la gente sí, no sí, le sí, gustaba sí, hacer. tal cual. Eh, Oye, y en este mundo de la tecnología, pues, también Álvaro ha trabajado con pues, la metodología tradicional, que es, y la metodología ágil. Sé que te manejas con los dos mundos. Estas metodologías, ¿cómo tú ves que afectan este tema de la autonomía, este tema del liderazgo? Ay, no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos? Mira, yo pienso que las metodologías son unas guías que están demostradas en ciertos contextos de que funcionan. Son diferentes en los ejemplos que tenemos acá. La metodología ágil o Scrum, que es básicamente en lo que yo he estado dentro de lo que es la mecánica ágil, que es un contexto mucho más amplio, y el waterfall o la cascada, ¿sí? O enfocada al plan, son distintas, pero funcionan para, las dos funcionan. Yo creo que han sido muchas las cosas que se han hecho en el mundo con las dos metodologías y ahí está. Yo creo que cada empresa o cada organización en un momento específico de su vida utiliza una mecánica más o menos cercana a lo que dice la teoría y se adapta. Y pienso que en eso hay que trabajar. Entonces hay una palabra para mí válida, es ecléctico, ¿sí? Es decir, tengo que traer cosas que me acomoden de las dos metodologías y tener mis procesos lo más ajustados a mi realidad. No hay receta única ni hay mejor receta. Entonces yo adapto y tomo lo que necesito de cada una. Más o menos en eso me he desenvuelto y yo creo que eso funciona, pero hay que hacer un trabajo de análisis y de acomodar y tener la flexibilidad de que no es ni tan blanco ni tan negro. Está lleno de grises y en esos grises hay que moverse, hay que tener unas disciplinas, sí. Eh, soy, soy más creyente en la disciplina del proceso que en la disciplina de una metodología purista. Entonces soy más dado a flexibilizar la metodología con el proceso con el proceso un poco más estricto desde el punto de vista que te ayuda a hacer medición y que te ayuda a mejorar.
Y ahora que estamos, justo hablamos hace unos minutos del tema de la IA y bueno, de esas metodologías Ujú, ágiles, ¿cómo ves tú el mundo de la tecnología, por lo menos acá en Chile y esas empresas multiculturales? ¿Cómo ves el mundo de la IA? Porque se habla incluso, yo ujú, el año pasado fui a un evento que se llama el ETM Day, que es el ujú, evento de emprendimiento más grande que hay acá en Latinoamérica, que se ujú, realiza en Chile. Y decían, ¿tú eres desarrollador de software? Bueno, ya ustedes saben que se va a quedar sin trabajo, era lo ujú, que decían. Y claro, los chicos así como, oh, no, pero a la par, pues ujú, veías unos emprendimientos, así que, ujú, wow, todo ujú. lo que hacen con la IA. Entonces, es como expectativa versus realidad. Sí. ¿Cómo tú ves ese mundo de lo que está sucediendo realmente pues, en tu ámbito con los desarrolladores de software y la IA? Yo, como todas las transformaciones en la historia de la humanidad, vienen unos cambios grandes. Tiene una particularidad eh, bien impresionante. Es que, o una de las particularidades, tiene varias. Una de las particularidades impresionantes es que viene a una velocidad vertiginosa. Eh, yo creo que se va a perder muchas de las funciones que estamos haciendo hoy. Eso, como todas estas transformaciones, eso viene intrínseco. Pues vamos a perder muy rápido y van a venir otras nuevas. Ahí el futuro yo creo que todavía sigue siendo un poco difuso, opaco, sobre tanto el horizonte del tiempo. Hay autores que hablan de 2 décadas, hay autores que hablan de menos. Eh, lo que sí es que nadie tiene como mucha claridad del impacto real y de cómo va a ser esa sustitución de tareas. Nadie sabe realmente. Entonces es un poco noticia en desarrollo, ¿sí? Estar atentos. Tú hablas de lo que aparecen de las innovaciones y está cambiando constantemente porque la realidad es que se masificó la capacidad para hacer cosas, quedó en manos de todos y hacer cosas buenas y hacer cosas no tan buenas. Esto siempre nace, históricamente en la humanidad, siempre estos desarrollos nacen con un fin loable, con la idea de hacer cosas buenas y siempre tiene una componente que también se puede hacer cosas no tan buenas con esto. Vienen temas de regulación que no están, deberían venir más bien, temas de regulación que hoy no están muy concretos, pero yo creería que en algún momento va a haber algo de regulación sobre la capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial respecto a la autonomía y a la capacidad de aprender recursivamente. Pienso que va a ser más bien un tema de contención eh, y de contención y protección humana, ¿sí? Porque es una ola bien impresionante lo que viene. Entonces, me preguntas por el desarrollo. Sí, ya con esto no necesitas realmente. Necesitas ideas para hacer cosas, necesitas utilizar las herramientas que existen hoy. Hay un aprendizaje de cómo hacerlo, pues es un aprendizaje bien sencillo. Pero va a llegar un punto donde un codificador realmente, como lo conoces hoy, va a estar obsoleto. Ahora, ¿cuál va a ser el rol del futuro? Ahí es difuso. Noticia en desarrollo. Se va a transformar de alguna manera y va a haber diferentes puntos donde la inteligencia artificial generativa aún eh, no va a llegar a la madurez tan rápida y le va a tomar un tiempo en hacer ciertas tareas. Un ejemplo, los brazos robóticos existen hace mucho tiempo, ¿sí? Así es, Hace así mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no todas las empresas tienen brazos robóticos para hacer todo? ¿Por qué no viene aquí teóricamente, los autos son autónomos también hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué no viene aquí a tu casa a entregar tu pedido de delivery un auto autónomo con un brazo robótico y hace todo el pedido? Entonces, la maduración, la escalabilidad de las tecnologías no es tan inmediata. Necesita de una cantidad de eventos en un ecosistema para que suceda. Con la inteligencia artificial generativa es algo similar. Estamos en un punto donde es barata, ¿sí? Tú utilizas ChatGPT y otras redes, algoritmos o organismos de inteligencia artificial,
tres o cuatro y van a seguir saliendo y van a seguir madurando unos cuatro y ahí va a haber un contexto, te van a seguir dando mucho, eh, pero no creo que sea tan apocalíptico, ¿sí? Como el año 2026 ya no vamos a tener nada que hacer porque la inteligencia Se artificial acabaron los generativa desarrolladores en el 2026. y se acabaron los desarrolladores, los Sí, líderes, los gestores, no, hay un tiempo de transición que es donde yo creo que va a llegar, ¿sí? Porque no es lo mismo el costo de de tener un desarrollo o hacer una aplicación utilizando uno de estos organismos, hacer una aplicación de software barata, a tener un brazo robótico. Son dos costos diferentes. Entonces, esta capacidad también es muy accesible a todos para hacer muchas cosas. Y también es una oportunidad creativa, sí, eso. ¿sí? Siempre que hay una crisis, yo digo que hay una oportunidad. Es una Hablo de crisis porque, pues, en sí, el mundo del desarrollo puede serse como una sí, crisis, mm, pánico de que no, pues ya no vamos sí, a tener trabajo. correcto. Pero viene una oportunidad creativa de poder hacer, muchas personas participando en ese proceso creativo que antes no podían participar, viéndolo desde un Y yo contexto mucho más pienso, general. sí, y yo pienso, Álvaro, que, bueno, nosotros que venimos del mundo de la tecnología, que hemos pasado por Mm, varias etapas, siempre ha habido un boom. ujú, Quizás este ha sido más masivo, ujú, es decir, que ha llegado a personas que no estaban dentro del mundo de desarrollo, pero en el desarrollo todos los, yo diría ni siquiera todos los años, cada mm, 6 meses salía algo que tú decías, ahora tengo que estudiarme esto. ujú, No, es que estaba en la versión 14, pero ahora salió esta y ahora hace el botón así y ahora lo conecta. Entonces siempre es una, en tecnología yo digo que siempre es una carrera para ir actualizándote. Es ujú. como, ahora el nuevo, necesito que me instalen la nueva versión, Sí, voy a actualizar el teléfono. tal Pero cual. era uno Sí. que tiene que estar en esa actualización. Y yo creo que esta actualización lo que pasa es que ha sido más masiva. Ujú, Y como tú dices, al ser más masiva está al alcance de más personas y más personas pueden hacer cosas que quizás pues necesitaban un desarrollador antes. Era como ujú. antes hacer un sitio web, Claro, ¿te acuerdas? tenías que contratar una agencia, tenías que ser una persona Ajá. especializada. Y, imagínate tú en HTML al principio, haciéndolo desde Haciendo allá, desde cero, sí, sin desde plantilla. cero. Sí, ahora prácticamente es tener ahí la idea, lo que Claro, la necesitas. idea, y antes, como tú dices, había que hacer el Ujú, HTML, luego pensar en el backend, que conectar la base de datos, que iba a usar, o sea, era todo ujú, un mundo. sí, Y sí, ahora, pues no, y eso era sin IA. ujú, Ya claro. existían plataformas donde tú hacías la página web, Ujú, o incluso el emprendedor chileno que hizo Pago Fácil, ujú, que su emprendimiento era como que hacías una página web en 5 minutos. ujú, O sea, ese fue el boom sí, en ese momento. Entonces siempre hemos tenido estos procesos, pero por lo menos mi experiencia en este momento, hablo desde mi experiencia como emprendedora, es que si bien hay muchas cosas que ahora las hacemos con la IA, porque sí, o sea, ujú, muchas cosas, cuando nosotros vamos a contratar a alguien, o incluso también tenemos oportunidad de darle trabajo a los pasantes, eh, buscamos gente que, ujú, mira, necesito esto, y obvio que se apoye con la IA o que conecte esto con ujú, la IA, ujú, pero que igual necesitamos un desarrollador que tenga ujú, conocimiento de la base de datos, en ciertos códigos, sobre todo para el tema de personalizar, ujú, ¿sí? Cuando compras algo que ya viene hecho, oye, esto no se adapta a lo que yo quiero, necesito que me personalice tal cosa. ujú. Y ese conocimiento que hay detrás es necesario, por lo menos en mi experiencia ha sido así. Este Totalmente último de año. acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Es necesario, va a seguir siendo necesario y en muchas empresas va a seguir viviendo durante los siguientes años. eh, la comunicación entre las personas, tener los contextos transversales, esa parte aún falta, está por ver, cómo se va a desenvolver la madurez de la inteligencia artificial generativa. ¿Que lo va a poder hacer en algún momento del futuro? Yo estoy seguro que sí. Lo que no está muy claro es cuánto tiempo más, si es un año, 5 años, 10 años o 20 años, qué tan lejos está de ese momento. Y lo otro es si como que un pensamiento mucho más humano, si realmente se va a permitir que llegue hasta allá. Sí, Ujú. exacto. Bueno, yo voy a contar algo acá súper particular, un poco con eso que tú dices que si te va a permitir o hasta dónde Mm, va a llegar.
Yo conozco gente que vive todo el día hablando con GPT. Ujú. Bueno, también GPT, o sea, al GPT me refiero pues en la inteligencia artificial, ya sea que uses ChatGPT, ya sea que usas Claude, Gemini. Ujú. etcétera. Y también vino un poco para acompañarnos, un poco a quitar la soledad, ¿no? Sí, hay gente que lo usa porque se siente muy Mm, solo y no tiene con sí. quién hablar. Ujú. Pero yo hablo con mis hijas y Ujú. con las amigas Ujú. que son adolescentes y me dicen, pues no, yo hago, cuando no sé algo de la tarea, yo le pregunto a GPT. Ujú. Ya después voy a mi mamá o a mi papá. Primero GPT. Pero, y esto es algo que te cuento, o sea, les cuento, me dicen, pero no nos gusta. Ujú. Dice, no, es que a mí no me gusta, yo prefiero entrar a Google. Ya, ok. Ahora, hablo con gente ya de más de mi edad y me dice, no, ya voy directo a GPT. Ujú. Pero, pero también me digo que uno tiene que ver hacia dónde va apuntando esa generación. Ya. Ujú. Entonces dicen, no, no nos gusta. Nosotros Ujú. preferimos entrar a Google, Ujú. preguntarle a Google. Mira, interesante, Interesante, ¿ah? Y interesante, yo le he sí. preguntado, ¿qué hace que le pregunten a Google y Claro. no a GPT? Ajá. No, porque Google está directo. O sea, para ellos entrar y que Ujú. esté en el navegador Ya. directo, hacer ahí la consulta y que te muestre el listado, ellos prefieren eso a tener que ir como a otra página La otra y que te aplicación. dé como el texto, pero Ujú. no los enlaces. Ok, sí. Y yo, oh, mira, entonces ya sabemos hacia dónde se va moviendo, Hacia dónde se va hacia moviendo, dónde va. sí. Sí, es interesante ver el comportamiento humano. Sí, lo que es una realidad es que va a ser parte de nosotros en un tiempo, así como otras transformaciones lo han sido, ¿sí? Así como el teléfono, el televisor, el teléfono móvil, el smartphone, finalmente se vuelve en el día a día y ya lo damos por sentado, ya ni Sí, siquiera exacto. consideramos que es algo novedoso, ni que nadie en una generación nueva, ¿sí? Como la de tus hijos o de los que siguen, o la de mis hijas, ¿sí? Se sorprende ni piensan en un mundo sin smartphone, Sí, ¿sí? eso más Simplemente se da por sentado que es eso. Y así el resto de cosas que observes. Eso sí, es. y otra cosa, Álvaro, que a veces me llegan los chicos, te lo Mm. comento porque, bueno, tú estás en el área de tecnología, me llegan los chicos que trabajan con nosotros en la parte de tecnología y me dicen, es que no pude. O sea, la IA me llegó hasta acá. Y me llegó hasta acá y me dio esto. Y yo a veces le digo, oye, pero espérate, antes no había IA. Ajá. Antes no había IA. ¿Cómo lo hacías sin la IA? Ujú. Y a veces quedan Sí. como que, ah, bueno, pero es que antes no había IA. Pero Ah, antes lo hacíamos con sí. Google, Con con Google, los sí. foros, ¿verdad? Buscando en los foros, Mm. buscando acá, buscando en los repositorios de código. Entonces, espérame, sin la IA. Yo también siento que en el mundo de desarrollo, esto pues se lo digo, daban de mi corta experiencia como Mm. emprendedora con estos chicos que llegan al área de tecnología de la empresa, que muchas veces se sienten muy presionados porque hay que entregar todo rápido porque tengo la IA. Ujú. Entonces, como Ujú. que si no uso la IA y no me Sí, dan la respuesta para yo poder encajar el para código, poder, sí. es como que soy muy lento. Ujú. Yo creo que es natural, ¿no? En un mundo acelerado que se ha venido acelerando. De nuevo, aquí volviendo a los contextos históricos, ¿sí? Antes el desplazamiento de cualquier cosa era larguísimo, era a pie, después, no sé, en carreta, después apareció toda la era industrial, aparecieron los trenes y aceleró todo eso. Después, hoy tenemos para el tránsito de la información internet, antes no había internet, si tú querías un libro, tenías Yo, que tener el libro no, yo físico. iba al círculo de los lectores, esperaba el domingo Claro, para ir a buscar el libro. exactamente, y ahora es inmediato y ChatGPT en el mundo empresarial eh, es también inmediato, ¿sí? Lo consultas constantemente y seguramente vamos a ver cosas más adelante donde va a estar mucho más integrado, ya está integrado para los desarrolladores, está integrado dentro de su espacio de codificación, así como lo tienes integrado si no eres codificador, pero trabajas en temas más de gestión, lo tienes integrado en PowerPoint, lo tienes integrado en la escritura de un correo, ya te está contando, anticipando qué es lo que tú quieres, en teoría, lo que tú quieres escribir, ¿sí? Y eso acelera todo el proceso. Entonces vamos a tener
más Más ansiedad ansiedad, yo creo. de la que ya hay, sí. Sí. Álvaro, ¿qué habilidades tú consideras que debe tener una persona que quiere llegar a ser un líder en el área de tecnología, así como lo has sido tú? Yo pienso el que mientras sigamos los humanos creando empresas, la inteligencia emocional es fundamental, el manejo de esa parte, la comunicación efectiva, tanto oral como escrita, por más ayudas que tengas. Aún puede ser que en la escritura tengas muchas ayudas, pero necesitas ciertas sutilezas que, que tú las quieres dar. Entonces eso es importante en los mensajes. La adaptabilidad y la flexibilidad, ¿sí? Son esenciales. Lo que hoy tienes por sentado, no hay ninguna garantía que en 12 meses aún sirva. Entonces la velocidad para adaptarse y ser flexible es esencial. Y una última, que no sé si es la primera, pero ahí ya varía con cuatro, es la del pensamiento crítico y estratégico. Yo pienso que desde el área tecnológica cada vez más hay que estar muy alineado con la razón de ser de la empresa. La empresa ha sido uno de los temas en tecnología que ha estado como aislada. Ahora yo creo que todas las empresas tienen como ejes centrales la parte tecnológica y por lo tanto para las personas que están en tecnología es fundamental entender dónde están situadas en la empresa y comprender que no hay forma de estar desalineada la razón de la empresa. Sí, y de hecho, mira, justamente conversé con una persona del área minera y él decía, mira, si tú quieres ingresar en industria minera, porque también era de tecnología, Ajá. entonces si tú quieres entrar en industria minera, tú debes aprender del negocio. O sea, Ujú. aprende qué es lo que está pasando en la mina, cómo son los procesos, porque en algunas empresas se ve tecnología como un área de servicio, no es parte del proceso, no es como el Ujú. proceso crítico, no es como la Sí. operación, Ujú. sino que es un servicio que brinda pues apoyo a la operación. Entonces él decía, tú quieres realmente que te vaya bien, entonces es lo que tú dices tú, ese pensamiento estratégico de que Ujú. yo pues no soy, o sea, puedo ser un área de servicio, pero yo necesito entender la estrategia de la empresa y ser parte Ujú. de esa estrategia. Y eso Ujú. sí, durante mucho tiempo pues se ha visto que no, yo solamente pues hago mi código. Ujú. Tal cual. El para qué, bueno, Sí. allá sabrá. Ya sí, eso fue lo que me pidieron. Eso fue lo que me Sí. pidieron. Y ahí volvemos al tema que también nombraste, la autonomía y de hacerse cargo. O sea, Ujú. cuando yo me hago cargo de mi rol y yo creo un equipo, como lo que tú comentabas, desde esa autonomía, lo acompaño, indago en esa persona, lo escucho, que creo que ahí va un poco también la inteligencia emocional, yo acompaño a esa persona a que cree ese pensamiento crítico y estratégico. Ujú. Y finalmente le va a dar un resultado muy bueno a la empresa. Total. Porque es que cuando tú te vuelves parte, sales como Ujú. del ya no soy, no me hago cargo, pues los resultados son buenos, Son buenos, ¿no? sí. Y una de las cosas que también decía Álvaro, mira, todo lo que nombraste, el tema de la inteligencia Ujú. emocional, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la flexibilidad, la comunicación efectiva, si bien para el área de tecnología pienso que son skills que son muy importantes porque pues a veces pensamos en el área de tecnología como gente que no habla, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, Poquita. sí. De hecho, me pasa que a veces me dicen los chicos, oye, es que no voy a ir a trabajar para esa parte porque es que hablan mucho. No me dejan Correcto. pensar. Y yo no, pues lo de tecnología necesitan a veces Ujú. su espacio para Sí, dejarlos pensar. Em, Son habilidades que igual, si te das cuenta, son necesarias en cualquier carrera. sí. Incluso en mi área, pues, de que soy emprendedora, son esenciales. Si no hay inteligencia emocional, pues no conectas con el No público conecta. Ujú. y no lo entiendes, ¿no? La Ujú. inteligencia emocional incluso habla de los tipos de aprendizaje, Sí. de cómo la gente aprende, el tema de la comunicación efectiva, es el escuchar que tú hablabas. Yo creo que ahí está una de las claves Ujú. fundamentales. Sí. Si tú escuchas al otro sin juicio, Ujú. obviamente, sin juicio, ahí está la comunicación.
y bueno, pensamiento crítico que también lo hemos nombrado. Entonces, eh, son esas habilidades que yo pienso que más allá de la IA son cosas que no nos puede reemplazar. Ujú, correcto, sí, ¿no? Creo que son habilidades que hay que tener y para las personas que estamos en tecnología, como tú bien lo describes, que son, no todas, pero sí un porcentaje importante de que les gusta estar más aisladas hasta cierto punto, también aterrizó en la realidad, ¿cierto? La realidad es que a lo mejor lo que tú haces lo puede hacer el vecino que no tiene mucha idea, ¿sí? Lo va a poder hacer dentro de poco. Entonces, en ese mundo también es como una invitación, ¿sí? Hay que integrarse a lo que hace la compañía, sí o sí. Exactamente, así es. Oye, y para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que quisieran también tener esas habilidades que tú tienes de crear equipos que son autónomos, de poder fidelizar colaboradores? ¿Alguna recomendación que te gustaría dejarle? Yo soy convencido que si tú haces algo con pasión, con gusto, lo haces muy bien. Entonces, pienso que hay mucha gente que lidera por las circunstancias, ¿sí? Porque las circunstancias los llevó a liderar. Hay otros que me considero parte de ese grupo, hasta cierto punto hemos buscado la oportunidad para hacerlo, ¿sí? Hemos construido un camino para poder hacerlo, entonces es más fácil llevar la pasión. Dependiente de cuál haya sido tu camino, eh, lo que lidera siempre es a personas. Entonces, el liderazgo humanizado sería algo como el mensaje que daría. Siempre piensa primero en que quien está con un problema, quien está detrás de cualquier circunstancia, es número uno una persona y después es cualquier otra cosa para trabajar. Eso, me quedaría como con ese mensaje desde el punto de vista del liderazgo. Son personas a las que se lidera. Ay, buenísimo, como hay este autor Víctor Cooper que dice que andamos como pollos sin cabeza en la vida, Sí, que a un pollo le corta la cabeza tal y cual, sigue caminando por ahí, andando. sí. Y a veces pues pasa que nosotros en el liderazgo se nos olvida y Ujú, andamos como pollos sin cabeza ujú, también. Y se nos olvida que lo que está detrás de esa operación, detrás de un proyecto, es una persona que puede ujú, tener familia, que tiene un problema, que pues estuvo atascado en el tráfico, ujú, y que cuando uno empatiza, como decías tú, pues la ujú, relación es distinta. sí, Pasa ujú, como de lo laboral a tener una relación humana. claro. Porque Ujú, normalmente empezamos por la relación laboral y ujú, después nos acordamos ujú, que somos humanos. Qué bonito es entender que estamos dentro de un contexto laboral, pero que somos seres humanos. ujú. Así que bueno, y agradecerte Álvaro por esta conversación. Vamos a dejar el LinkedIn de Álvaro para que lo puedan buscar en esa red social. Y bueno, encantada de haber hablado con ustedes, de que nos acompañen y de que si les gustó, por favor, lo compartan para que más personas puedan tener acceso a estas herramientas que nos dejó el día de hoy Álvaro. Así que encantada Álvaro. Chao, chao. Muchas gracias, Eli. Chao, chao.